Muy buenas noches, queridos hermanos. Me es grato poder saludar a cada uno de ustedes en esta noche, donde nos encontramos para poder nuevamente recibir esta charla de formación que cada semana estamos invitados a poder compartir. En esta oportunidad nos encontramos finalizando ya el ciclo de temas dirigido a la familia en nuestros tiempos. Y en esta noche vamos a presentar el tema con el título Respuesta a los ataques de la fe de los niños y de los jóvenes, por el cual vamos a recibir al Padre Augusto Meloni, a quien lo saludamos con un abrazo fraterno a la distancia y a quien invitamos que aperture esta sala en esta noche con una breve oración. Padre, su micro, por favor. Ahora sí creo, ahora sí el micro. Vamos a ver si está el micro. A ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros invocamos tu presencia, Señor. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estoy queriendo hacer algunos arreglos técnicos para mejorar la iluminación. Pero no sé si es que estoy haciéndolo bien o lo estoy haciendo. Se ve muy bien, padre, se ve muy bien. Bien, bueno, ya no es tan importante que me vean a mí. Bueno, estábamos nosotros en estos días, como ya se mencionó, viendo el tema de la familia y partíamos de un numeral muy importante del Catecismo de la Iglesia Católica que leíamos la semana pasada y voy a volver a leer, que es el numeral 1601, que dice que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenada por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Es decir, vamos a hablar hoy día de, además ya hemos conversado de la relación entre los esposos, vamos a hablar de los hijos, de la educación de los hijos, de la familia como iglesia doméstica, como escuela de fe. Porque hoy día el título que se ha propuesto para la presentación es Respuesta a los ataques a la fe de los niños y los jóvenes. Diríamos, no sé si es que el título es claro, pero lo que queremos ver y presentar es que efectivamente la fe de los niños y de los jóvenes, de todos, pero en especial de los niños y de los jóvenes, es atacada virulentamente por este mundo que no conoce a Dios. A veces no nos damos cuenta de este ataque. A veces creemos que es algo que, bueno, son las modas, son los cambios culturales,
pero en realidad es un ataque planeado, premeditado, y como siempre se dirige a los más frágiles, a los más pequeños, a los que pueden ser más fácilmente devorados por ese león rugiente que no duerme. Como dice San Pedro en su carta, busca a quien devorar. Y de eso queremos hablar. Entonces, nosotros decíamos que la familia fundada en el matrimonio del varón y de la mujer es una alianza del esposo, la esposa y Jesucristo. Y los hijos son de Dios y son donación a los padres para que los padres crezcan en el amor y cuiden a los hijos, para que pastoreen a los hijos, para que actuando en el nombre de Jesucristo, que es el pastor supremo, ellos protejan el don de la vida, el don de la fe, el don de las virtudes teologales que los hijos reciben en el sacramento del bautismo. Pero el mundo opera sobre los padres para que los padres no tengan clara esa misión principal y a veces caen en errores muy graves. Uno primero es creer que los hijos le pertenecen, lo cual produce una situación muy difícil, porque en primer lugar tratan a los hijos como objetos, porque una persona humana no le puede pertenecer a otra criatura humana, o en todo caso como esclavos, digámoslo con rudeza para que se entienda mejor, o en todo caso, si es que no les pertenecen, tampoco son de Dios. Y entonces los dejan solos para que ellos solos, entre comillas, puedan deambular o crecer en medio de este mundo hostil. Y entonces muchas veces los niños, los jóvenes, crecen sin esa protección paterna, materna, y entonces quedan expuestos sin ninguna protección a los lobos que se pueden encontrar en el mundo a través del sistema educativo formal, del sistema educativo informal y también de las amistades de otros niños y otros jóvenes. Y entonces, claro, eso a veces cuando son niños no se manifiesta tan claramente, pero cuando ya son jóvenes, eso generalmente va a aparecer. Cada vez se está apareciendo más precozmente. Entonces, eso como un primer comentario. Un segundo comentario es que además los padres quieren tener la menor cantidad de hijos. Y a veces los hermanos mayores, cuando son familias más numerosas, pueden ayudar a los hermanos menores. Pero si es que los hijos, ni los mayores ni los menores, reciben ese testimonio de los padres, los hermanos mayores, diríamos, no van a ayudar a los más pequeños, sino también, junto con los padres, van a ser motivo de escándalo. Es decir, no solo no van a dar testimonio de fe, sino van a dar testimonio del mundo, del pecado. Y eso ha venido ocurriendo en los últimos siglos producto de este proceso de secularización. Y entonces, decíamos la vez pasada, ha llegado el momento de tener esto claro, los padres lo tengan claro, porque no es suficiente. A veces algunos padres creen que es suficiente matricular a los hijos en un colegio religioso, o algunas veces creen que esa es la tarea de la catequesis parroquial, de primera comunión, de confirmación, etcétera, las pastorales juveniles, que ayudan pero no reemplazan la misión y la responsabilidad de los padres. Y ese punto es el principal.
Ahora, ¿esto de dónde viene? Viene de la revelación. Viene de cómo Dios, cómo el Verbo eterno se acerca a nosotros. Nace de mujer, nace en el seno de una familia, en el seno de un pueblo, entra en la historia y Dios se hace dócil a los padres humanos. Porque ahí hay una enseñanza profunda. Y eso además, que lo vemos claramente en el Evangelio según San Lucas, en varios pasajes, en especial en el pasaje del niño perdido en el templo, no puede cambiar la realidad de que esos hijos no son de los padres, son de Dios. Pero ellos no son criaturas silvestres, dueñas y independientes, autónomos, como ahora el sistema educativo le dice a los niños y mucho más a los jóvenes. Yo contaba en otras ocasiones, no sé si en estas reflexiones católicas, una anécdota que tuve hace algunos años ya. Fui un día a confesar a unos niños de primera comunión en un colegio religioso. Y bueno, dentro de la confesión, uno de los niños que confesaba me impresionó mucho, por eso lo comparto. Sería pues un niño de 8 años, ¿ya? No más. Y entonces este niño, en medio de la confesión, me decía sus pecados. De alguna manera me insinuaba una crítica hacia sus padres, un niño pequeño. Y me decía enfáticamente, yo soy autónomo e independiente. Claro, lo decía con tanta firmeza que yo pensaba, este niño, bueno, ¿qué le habrán dicho? ¿Sabrá lo que está diciendo? Le digo, muy bien, te felicito, le digo al niño. Y dime, ¿dónde trabajas? Entonces el niño me decía, no, yo no trabajo, trabaja mi papá, trabaja mi mamá, pero no me dice que eres autónomo, independiente. Y dime, ¿y cuánto pagas por la pensión? Y qué y etcétera, para no hacerla muy extensa. Entonces el niño se daba cuenta. Y yo le decía, mira, tú no eres ni autónomo ni eres independiente. Tú eres hijo de Dios. Tú eres de Dios. Y tus padres han colaborado con Dios y por eso has venido a la vida. Y ellos te tienen que cuidar para que tú no te apartes de Dios. Porque el mundo te va a querer apartar de Dios. Y una de las maneras que te aparta de Dios es haciéndote creer que eres autónomo e independiente. Porque si tú eres autónomo, eso significa que tú eres la ley, porque eso significa autónomo. Nomos es ley, auto es yo. Yo soy la ley, mi palabra es la ley. Como dice la ranchera, yo decía, ¿no? Con dinero, sin dinero, no siempre lo que quiero, mi palabra es la ley. Tú no eres la ley. Hay una ley divina, hay una ley natural, y tus padres, el Señor los ha escogido para que tú vengas a la existencia. Como Jesús. Dios escogió a María y a José para nacer en el seno de esa familia. Y eso que es tan profundo, a veces lo hemos trivializado y no lo meditamos. Entonces nos parece un dato que se dice muy rápido y parecería que no tiene consecuencias prácticas. Y tiene profundas consecuencias prácticas. Y cuando digo prácticas me refiero para la moral, para la política y para las relaciones humanas. Porque esas son las ciencias prácticas. ¿Ya? No es cómo resolver problemas inmediatos y cuestiones pragmáticas, ¿no? Sino, entonces nosotros vivimos en un tiempo de una desmoralización y de una inmoralidad y de un caos político en todos los países, también en el nuestro. Y eso lo que refleja es que hay una crisis en la familia. Y eso lo que refleja es que los matrimonios están debilitados y eso es lo que refleja que los padres no están ejerciendo y la sociedad no está ayudando para que los padres y la iglesia no está ayudando tampoco para que los padres ejerzan esa tarea.
Y la familia es iglesia doméstica porque la evangelización se realiza a través de las familias. Así fue en la iglesia primitiva. Les voy a dar algunas citas. En Hechos de los Apóstoles 11:14, Pedro, en ese pasaje donde aparece ese mantel con los alimentos, que aparece a Pedro y le dice, tome y come, y entonces él dice, yo no he comido nada impuro, y luego aparece ese enviado de Cornelio, Pedro va, bautiza a toda la familia. Hechos 11:14, pero también tenemos el otro pasaje, 16:31, Pablo está en Filipo, está con Silas y está preso. Está preso porque había diríamos, una mujer poseída que tenía dones, entre comillas, de clarividencia, que hacía que unas personas hagan negocio con esa, entre comillas, pitonisa. Y entonces esta mujer perseguía a Pablo y a Silas y les decía pues que ellos eran enviados del Señor, que anunciaban al Dios vivo. Y entonces ya Pablo y Silas, ¿no? Pablo cansado, exorciza a la mujer expulsa el demonio, deja de adivinar, deja de hacer negocio para porque era una mujer esclava, y entonces se lanzan contra Pablo y contra Silas porque les ha quitado el negocio y los apresa. Entonces, estando en oración, el ángel los libera y el carcelero cree que todos han escapado, pero impresionado le dice a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo les va a decir, ten fe. Y bautiza, dice, a toda la familia. Pero también hay otros ejemplos, Hechos 18:8. Crispo en Corinto. Entonces igual Pablo está predicando y dice, Crispo, jefe de la sinagoga, creyó él en el Señor con toda su casa. Es decir, la evangelización se hace en la familia. ¿Qué hace el demonio? ¿Qué hace el mundo? Busca que fracturar a la familia. Que los padres no asuman esa tarea, que los hijos no sean dóciles a los padres, los incentiva para que ellos crean que, entre comillas, son autónomos e independientes, como ese niño que comentaba. Y entonces se crea vamos a decirlo en términos de los politicólogos, una crisis de representación. Los hijos creen que los padres no los representan. Y entonces lo que le dicen los padres a los hijos no es lo mejor para los hijos. Entonces los hijos le hacen la rebelión a los padres. Y entonces los desobedecen con frecuencia, discuten con frecuencia, y si es que los padres no han dado testimonio de fe, en algún momento les van a faltar el respeto, los van a ignorar, incluso los van a violentar, si es que tienen, por supuesto, la fuerza y la edad como ya para creer que están en condiciones de, entre comillas, ser autónomos e independientes. Y si no lo hacen antes, van a estar contando los días, las horas, las semanas, los meses, para, entre comillas, su liberación. Y eso es alentado por todo el sistema educativo formal e informal. Eso ocurrió primero en Europa. Eso ocurrió primero en la cultura anglosajona, de esta idea de las familias nucleares y que los hijos ya a partir de los 14, 15 años tenían que salir de la casa, y eso lo que promueve es el individualismo. Y entonces las relaciones de los padres con los hijos y al interior de la familia se convierten en relaciones de interés, relaciones comerciales, como dice Anthony Giddens, relaciones puras, es decir, me conviene, no me conviene, y entonces el vínculo de amor
que las familias tienen que testimoniar se pierde. Entonces, esta forma de relación humana dentro de la familia ya se ha establecido en los países llamados desarrollados. Y entonces ahora busca que implantarse rápidamente en países como el nuestro. Y el sistema educativo formal e informal, repito, busca esa maquinaria y esa aplanadora. Y si los padres no se dan cuenta, los hijos van a actuar de esa forma. Y por eso no es casual que se promueva como modelo educativo supuestamente creativo, supuestamente de libertad, supuestamente de respeto, en que los hijos hagan lo que les da la gana. Y entonces se les habla de derechos, pero no de deberes, y entonces los niños, los jóvenes cada vez son más exigentes y en algunos lugares denuncian a los padres. Denuncian a los padres porque los padres, entre comillas, no permiten que ellos hagan lo que les da la gana. Y claro, bajo ese modelo aparentemente moderno, aparentemente, entre comillas, más liberal, más democrático, más humano, lo que se produce en realidad es la entrega de los inocentes en manos de los buitres, de los lobos, de las fieras. Y entonces, jóvenes, bajo esas matrices culturales en el sistema educativo, yo diría secundario y ya superior, están absolutamente confundidos, pero creen que saben. Podríamos decir, esa es la manifestación de la llamada generación bicentenaria, que es una manera de decir, hemos sido exitosos, a los jóvenes fácilmente los podemos manipular, basta simplemente una campaña publicitaria, algunos opinólogos, y entonces estos jóvenes creen que están haciendo historia. Y claro, en esas condiciones, los testimonios de fe van a parecer algo absolutamente secundario. Y entonces, recapitulemos rápidamente para tratar de señalar los elementos principales de ese drama para poder entrar a lo que es el título de la presentación, que cuáles serían las respuestas, qué podemos hacer ante esa realidad. Porque claro, lo que se tiene que hacer, entre comillas, no es una educación más autoritaria, quitarles, entre comillas, la capacidad de reflexión, quitarles creatividad, una disciplina férrea, un régimen, entre comillas, policíaco, dictatorial, sino lo que se trata es descubrir la belleza de la fe y saber qué importante es el testimonio de fe de los padres, de la familia en general y de la iglesia sobre los más pequeños, sobre los niños y sobre los jóvenes. Y que la tarea educativa puede ser delegada en algunos aspectos, diríamos, técnicos, instrumentales, pero no en los aspectos humanos y menos de fe, de esperanza y de caridad, es decir, de crecimiento de esas virtudes teologales y mucho menos en la formación humana a través de las virtudes morales, de las virtudes cardinales y del conjunto de las virtudes. Y entonces, en el mundo contemporáneo no se habla ya de virtudes. La gente en lugar de virtudes quiere hablar de valores. Pero los valores tienen que ver con lo que se compra y se vende, como la bolsa de valores. No es lo mismo que una virtud. Los valores son planteamientos, entre comillas, algunos válidos,
como planteamientos, pero que pretenden reemplazar lo que es la virtud. Y la virtud es indispensable para que el ser humano se forme como ser humano, porque nosotros no solo tenemos que formarnos biológicamente, sino tenemos que humanizarnos. Y la humanización, es decir, el despliegue de las capacidades humanas, requiere que la naturaleza humana crezca armónicamente. Y por eso también Lucas nos dirá que el niño crecía en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Es decir, se necesitan ambas dimensiones y eso te tiene que realizar en la casa. Y los padres lo tienen que realizar. Pero claro, por todas las limitaciones que hemos mencionado en relación al matrimonio la semana pasada, que la mayoría de los esposos cuando se casan no tienen idea de para qué se casan, tampoco tienen idea de cómo ser padres. Y esa sabiduría se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos, porque ya no hay esa transmisión que se hacía dentro de la familia y en la sociedad. Y entonces ahora estamos en un momento de, diríamos, desabastecimiento de estos elementos fundamentales y por eso es necesario reflexionar en ellos y ver que se puedan ofrecer a los niños y a los jóvenes, sabiendo que esto es voluntad de Dios y sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Porque probablemente para los padres agobiados por las tareas cotidianas, del trabajo, de la subsistencia, de obtener lo necesario para la vida y las necesidades materiales, a veces están exhaustos y no encuentran fuerzas como para asumir una tarea más. Y entonces es importante comprender que una manera de debilitar a la familia ha sido introducir, yo diría, elementos distractores que impiden que se realicen las tareas esenciales. Y uso distractores porque esto ha sido canalizado a través del llamado entretenimiento y distracción. Porque si los padres y la familia vieran, ahora ya, claro, yo no sé, porque yo hace tiempo ya no veo televisión, ya. Entonces yo no sé cómo será el tiempo que dedica una familia a ver televisión o el tiempo que dedica una familia a estar con el celular o el tiempo que dedica una familia a conversar entre ellos. O si es que cada uno dentro de la vivienda, cada uno está como, diríamos, haciendo su cuarentena desde hace tiempo, porque el aislamiento social intradomiciliario ya se vive de facto. O sea, hace tiempo cada uno en su habitación, cada uno con su celular o con su televisor, y en el mejor de los casos, si es que así ocurre, se juntan para compartir algunos alimentos. Pero ya no hay un espacio de intercambio, un espacio de conocimiento más profundo, un espacio de crecimiento. Y entonces, si eso no ocurre, claro, no hay el aula, no hay el espacio. Y entonces ese espacio tiene que ser recuperado y los padres se tienen que dar cuenta. Ahora, no es lo mismo enfrentar esto si es que los hijos son jóvenes que si son niños. Si son niños, claro, las consecuencias, los efectos negativos son menos, diríamos, graves, no ausentes, pero claro, en los jóvenes son mayores y probablemente parezca más difícil. Pero lo central, lo importante y lo esencial que tienen que hacer los padres, y voy a empezar a ver ya las respuestas, la que no puede faltar es que los hijos tienen que tener la certeza del amor de sus padres. Y me refiero del amor de sus padres en la doble dimensión. El amor que tienen los padres entre sí, como el amor de ambos por los hijos.
porque es tan negativo que los padres no le manifiesten amor a sus hijos como que los esposos entre sí no den testimonio de amor. Porque una de las cosas que es central en la fe es que nosotros tenemos que crecer en el amor y amar como Dios nos ama. Y el sacramento del matrimonio es un sacramento que tiene que ser signo del amor de Dios. Y por eso es que es alianza en Cristo Jesús. Y entonces, si es que los esposos no se aman y no dan testimonio de ese amor, ahí están produciendo un daño muy grande. Si es que hubo etapas en la vida matrimonial en que eso no lo tuvieron tan claro y en algún momento lo descubren, pueden convertirse. Y esa conversión va a producir efectos en los hijos y por supuesto en ellos mismos. Pero ese es un elemento central. Y claro, hay que descubrir lo que es el amor. Y el amor no es, decíamos la semana pasada, un mero sentimiento. El amor es entrega, donación. Es dar tiempo, es servicio. Y si es que nosotros no crecemos en el amor, nosotros no estamos viviendo en la libertad de los hijos de Dios. En realidad no somos discípulos de Cristo. En realidad no somos cristianos. Y entonces este tiempo de gracia, que la cuaresma que hemos empezado el día de ayer, tiene que servir para la conversión. Pero tan importante como el amor entre los esposos es el amor de ambos hacia los hijos. Pero puede ocurrir que los padres den el mensaje a los hijos que el amor se traduce en dar bienes materiales o servicios temporales únicamente. Y entonces los hijos pueden creer que el amor se mide en soles y se puede contabilizar en soles o en dólares. Y entonces, ¿cuántos bienes temporales y pasajeros son los que yo recibo? Y cuando es así, se hace una relación materialista. Por supuesto, no significa que no hay que dar bienes materiales. Los niños, los jóvenes, todos los necesitamos. Pero tiene que ser testimonio de fe y testimonio de amor. Y entonces los padres tienen que hacer oración con los hijos. Pero para poder hacer oración con los hijos, primero tienen que tener la experiencia de orar juntos. Y si los esposos no hacen oración juntos, menos van a hacer oración con los hijos. Puede hacer que ambos esposos no descubran esa verdad simultáneamente. Y que sea alguno de los esposos el que lo tenga primero más claro. Y si es que así es, y así ocurre, sea en el momento que sea de la vida matrimonial y tengan la edad que tengan los hijos, tiene que iniciarse el proceso de conversión familiar. Porque el Señor quiere que la familia se convierta. Por eso es que hizo que la manifestación, y por eso les hacía la cita de los Hechos de los Apóstoles en esas 3 citas que he mencionado, hizo que se suscitara en las familias el proceso de conversión. Porque es la familia como un todo la que tiene que dar testimonio de fe. Y por eso es que la familia tiene que comprender que es iglesia doméstica. Y la tarea de los padres, yo diría, es incluso más importante que la de los clérigos. Porque tienen que ser el primer testimonio. Y no tienen que temer los padres si no son perfectos. No tienen que temer los padres de sus defectos. No tienen que temer los padres de sus debilidades, incluso si sus hijos las conocen y eso pudiera significar que los hijos vean los defectos de los padres. Si es que eso sirve para crecer en humildad y si es que eso los lleva al Señor, eso va a edificar a los hijos. Porque los hijos van a comprender que los padres no son perfectos, efectivamente no lo son. Sería un error que los padres quieran presentarse como que son perfectos, sin serlo. Y eso no solo para los padres, para cualquier criatura humana. Cualquiera de nosotros que se quiera presentar como perfecto, sin serlo,
estamos siendo absolutamente fariseos y no va a ser testimonio. Entonces el testimonio no depende de la perfección, no depende de no tener errores. El testimonio es testimonio de la fe y de la confianza en Jesucristo, que todo lo puede. Y entonces en recurrir una y otra vez a Él. Y eso lo tienen que vivir los padres para que lo puedan testimoniar a los hijos. Lo tienen que vivir los padres para que lo puedan testimoniar los hijos y los hermanos mayores a los hermanos menores. Y la familia como un todo a otras familias. Y ese es el proceso de evangelización de la iglesia primitiva. Y ese proceso de evangelización se cortó con la modernidad. Y por eso es que ahora los efectos son devastadores. Y nosotros tenemos que tener clara conciencia de ese hecho, porque no es ingenuo, ni ha sido inocente, ni ha sido circunstancial el ataque para destruir esa transmisión y ese testimonio de fe. Porque el demonio sabe claramente que destruyendo a la familia produce un grave daño en todos los seres humanos, en la humanidad entera. Y por eso el Señor dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y nosotros reconocemos que Jesucristo es el único pastor, es el pastor supremo, pero todos nosotros, todas las criaturas humanas, somos simultáneamente también pastores y también ovejas. Es decir, todos necesitamos ser pastoreados, necesitamos alguien que nos ayude a seguir creciendo, pero también todos tenemos en nuestro camino personas más pequeñas, personas que nosotros podemos ayudar, y siempre la mejor ayuda va a ser llevarlos a Jesús. Vamos a mencionar 2 puntos que han producido en esta etapa moderna ese gran, diríamos, daño a la familia. Y la primera es justamente, nos referimos a daños en la fe. Y lo primero, claramente, es esta visión, diríamos, inmanentista del mundo, que es una herejía. Es decir, anteponer la añadidura al reino de Dios. El Señor nos dijo, busca primero el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. La visión materialista, la visión atea, la visión inmanentista, pregona, primero busca la añadidura y después, si quieres, haz algo para buscar tu Dios, etcétera, pero esa es una cosa secundaria. Y entonces, dentro de la fe, de la iglesia y dentro de las familias de fe, se ha producido esa inversión. Y entonces es común que los padres y los hijos crean que lo más importante es, entre comillas, tener estudios, tener un buen trabajo, y con eso, entre comillas, se salvaron los hijos. Entonces, a veces los padres tienen esa idea, consciente o inconsciente. Y entonces, la fe y los temas de fe son secundarios, no es lo primero. Si es que así está ocurriendo, hay que corregir. Y esta Cuaresma es tiempo de conversión y eso tiene que comprenderlo todos los miembros de la familia. Porque si es que el Señor no reina, si es que Él no acompaña a los padres, no acompaña a los jóvenes, es muy difícil que podamos vencer las tentaciones. Este domingo el Evangelio, como todos los primeros domingos de Cuaresma, nos va a poner el pasaje de las tentaciones. Jesús, luego de ser bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Porque la tentación es parte de la experiencia humana. Desde el libro del Génesis veíamos la semana pasada cómo la serpiente tienta a nuestros primeros padres. Y la tentación no va a desaparecer. Y entonces nosotros tenemos que saber que no podemos vencer a la tentación sin Jesucristo.
solo ha vencido a la tentación Jesucristo. Él fue para ser. Hermanos, vamos a esperar unos breves segundos. Al parecer el padre tiene dificultades técnicas con su internet. De todas maneras, les invitamos a que puedan formular las preguntas en base a lo que el padre ya ha ido comentando acerca de este tema, acerca de la niñez y la juventud en el aspecto espiritual. Vamos a estar recibiendo sus preguntas para que luego, cuando el padre ya la aperture, podamos empezar este intercambio de diálogo y de cuestionarios. Y Bienvenido, padre. hablando de tentador, en el desierto aparece el tentador. Es el demonio, no deja. Y entonces nosotros no podemos vencer la tentación sin Jesucristo. Ese es el corolario del Génesis, de todo el Antiguo Testamento y de este pasaje que vamos a contemplar el día domingo. Pero además de la presencia del maligno, de los ángeles caídos, también hay la presencia de los ángeles fieles. Y va a decir que los ángeles les servían, los consuelan. Y eso también ocurre en nosotros. Es decir, nosotros somos tentados porque nuestra fe tiene que ser probada. Y nosotros tenemos que saber que nuestra lucha, nuestro combate no es contra criaturas humanas, sino son contra los tronos, las potestades. Y eso lo tiene que saber la familia y lo tienen que saber los hijos. Y por eso es que los padres tienen que enseñar a los niños que necesitan la protección sobrenatural y preternatural para enfrentar al tentador. Porque el tentador va a buscar que engañar y confundir. Y si es que uno no sabe, uno va a dialogar con el tentador. El tentador se va a manifestar de múltiples maneras, a través de este mundo que justamente está dominado por el príncipe de este mundo. Y entonces los padres y la familia tienen que aprender y crecer en esa inteligencia de la fe. Y por eso es tan importante para la familia, para los padres y para los hijos, los sacramentos y la oración. No es casual que ya desde tempranamente la iglesia se cuestionaba por los enemigos de la iglesia el bautismo de niños. Pero vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo se bautizaban familias enteras desde el principio. Y eso claramente San Agustín lo defendió. Pero ahora vemos que muchos padres no bautizan a sus hijos y esperan a veces a edades tardías. Los niños hay que bautizarlos los más cerca al día de nacimiento. Idealmente el día del nacimiento. O a muy pocos días. Ayer que celebrábamos el miércoles de ceniza y de repente está dentro de los participantes una familia de unos padres jóvenes de un niño que bauticé en la clínica. Porque los padres desde antes de nacer ya querían que su hijo se bautice lo más pronto posible. Claro, con mucha alegría fuimos a bautizar a la clínica al niño. Y justo ayer el niño no cumplirá este año, no sé exactamente cuándo, 2 años. Y ayer lo llevaban la mamá y el niño para poner la ceniza. Y es que los padres tienen que tener eso muy claro.
pero la mayoría de los padres no lo tienen así de claro. Porque el mundo ha secularizado la fe. Y entonces la gente cree que el bautismo es una ceremonia social, la primera comunión también, la confirmación también. Se mueve en una relación meramente horizontal y hemos perdido la dimensión trascendente. Y entonces, ante esa pérdida de la dimensión trascendente, a una preocupación, yo diría, desordenada por los bienes temporales, entonces se subordina lo temporal a lo eterno. Es muy común en jóvenes que van a tener examen, entonces no van a misa. Los padres le dicen a los niños, tienen tareas, entonces no van a misa. Porque los padres también reciben familia o van a ir a visitar a alguien, o es el cumpleaños de alguien, o es algún evento deportivo, entonces no van a misa. Y entonces, claro, las familias están viviendo en ese medio secularizado de una fe tibia. Y claro, los niños, los jóvenes, crecen en esa visión. Por eso es que se necesita una conversión de la familia y de cada persona. Porque nosotros no somos meros individuos. Yo decía en la mañana, porque celebraba el aniversario de bodas de mis sobrinos, y ellos se casaron antes de que yo entre al seminario, cuando todavía no tenía la idea tan clara de que iba a terminar siendo sacerdote. Y recuerdo muy bien su boda, el día de esa boda. Y yo les decía en la mañana que las familias, que la iglesia tienen que recordar y tener muy presente la necesidad y la complementariedad del sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Ambos sacramentos son complementarios, irreemplazables, porque ambos sacramentos son sacramentos del testimonio del amor de Dios, de servicio, es decir, de la manifestación del amor. Y toda la cuaresma, le decía yo a la gente, y toda nuestra vida es una preparación para vivir la Eucaristía. Y hoy que jueves eucarístico, nosotros tenemos que recordar que toda la cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, para celebrar el Triduo Pascual. Y el Triduo Pascual empieza con la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, que complementan lo que Jesucristo eleva en el sacramento del matrimonio. Y todos vivimos para que nuestras vidas sean eucarísticas. La vida matrimonial, la vida de los ministros ordenados, la vida de todos los bautizados está llamada a ser eucarística. Es decir, nosotros vivimos la cuaresma para prepararnos para celebrar la Eucaristía. Y necesitamos prepararnos para celebrar la Eucaristía porque nosotros tenemos que comprender que nuestra vida se tiene que hacer Eucaristía. Nosotros nos tenemos que hacer oblación. Nosotros nos tenemos que hacer donación. Nosotros tenemos que ser signo de amor. Y eso lo tenemos que aprender en la familia. Y si la familia no lo enseña, lo fundamental de nuestra fe no lo alcanzamos a entender. Resumiendo, uno podría decir que el Señor nos regala cada año 40 días, este tiempo de cuaresma, para que nosotros vivamos mejor la misa. En conclusión, nosotros tenemos que darnos cuenta que no vivimos bien la misa. Y entonces, como no vivimos bien la misa, el Señor nos dice, a ver, les voy a dar otro año más. A ver si es que este año aprendemos
Y vivir la misa es hacer que nuestra vida sea una Eucaristía. Y si es que nosotros, es decir, hacemos nuestra vida acción de gracias, es decir, hacer de nuestra vida manifestación del amor de Dios, en comunión con Jesucristo y en comunión con nuestros hermanos. Es decir, siendo uno como Jesucristo y el Padre son uno. Y eso lo tienen que aprender los niños y lo tienen que aprender los jóvenes. El mundo les dice todo lo contrario. El mundo va a impedir que los jóvenes, que los niños y que los esposos y que los clérigos aprendamos esa verdad. Y entonces nos va a incentivar de distintas maneras en una visión individualista y egoísta, que se desentiende de los demás. Y por eso es que no es en lo absoluto casual ni sorprendente el escándalo que se está viviendo en relación a las vacunas. Es simplemente un síntoma más de nuestra falta de fe. Un síntoma más de que nos estamos alejando de Dios. Un síntoma más de que nos falta oración. Un síntoma más de que nos falta conversión. Un síntoma más de lo importante que es esta cuaresma y lo importante que es la familia en esta cuaresma donde la iglesia doméstica tiene que consolidarse. Porque si no, no estaremos preparados. Y por eso es que nosotros tenemos que saber y descubrir quién somos. Nosotros no somos meros individuos. Nosotros no somos nuestras miserias y nuestros pecados. Nosotros en esta cuaresma se nos llama a crecer a través de 3 ejercicios espirituales: el ayuno, la limosna y la oración. Y el ayuno, la limosna y la oración nos sirve para crecer en la fe, en esperanza y en el amor. Y nosotros estamos llamados a ser uno como Jesucristo y el Padre eterno en el Espíritu Santo son uno. Y nosotros somos hermanos porque tenemos un solo Padre y una sola Madre. Y María, en la cruz, al pie de la cruz, ella está entregando a su Hijo amado para que nosotros podamos tener luz, para que nosotros podamos nacer a la vida de hijos de Dios. Y por eso es tan importante nuestra Madre del cielo, para que la familia permanezca unida y para que la familia sea iglesia doméstica y de testimonio de fe. Y el Santo Rosario es una oración poderosa. Es un instrumento de batalla. Es un instrumento de guerra. Es armamento para vencer las tentaciones. Y en este tiempo de Cuaresma tenemos que redoblar el esfuerzo para que las familias sean comunidad orante. Y saber que no es algo que me tiene que gustar, no es algo que, entre comillas, hago para gratificarme, sino es necesario para que el Señor pueda purificarme, para que yo pueda descubrir la grandeza a la que estoy llamado y descubrir quién soy. Porque si no me voy a quedar viendo las miserias y los pecados de los demás y voy a confundir las miserias y los pecados de los demás como si fueran el ser personal mío y de los demás. Y eso lo que va a hacer es, me va a llenar de frustración, de rencor, y voy a buscar que dividir lo que el Señor ha unido. Y entonces las heridas y la división en la familia, entre las familias y en la sociedad se van a agravar. Ahora es muy común, y el otro día, ¿cuándo ha sido el día? El miércoles de ceniza. No, el martes. Estoy confundido, y el jueves. Sí, el martes. Veía en una familia, y luego conversaba en las familias,
o el miércoles, creo, ya no sé, el miércoles fue, cómo hay una profunda división. Y cómo se ve patente eso en muchas familias. Por ejemplo, la situación política hace que las familias están profundamente divididas. Entonces, unos son de una tendencia, otros son de otra tendencia, otros piensan de otra manera. Y si es que no es en la política, en el deporte, en lo que sea, pero casi las familias tienen muy pocas cosas donde puedan tener, diríamos, coincidencias. Porque el mundo busca que dividir. El mundo busca que dividir. Y claro, la unidad no se va a obtener si es que todos se van a votar por el mismo candidato, todos son hinchas del mismo equipo de fútbol, sino si es que volvemos a Jesucristo. Y el camino más seguro, más corto para realizar a Jesucristo es nuestra Madre Santísima. Bueno, queridos hermanos, yo no me quiero extender más, porque ya son casi una hora, para dar la oportunidad a tener intercambio y que podamos conversar, pero creo que dejar ahí mi presentación y si es que hubiera preguntas y comentarios, pasar a una etapa un poco más de diálogo. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, Padre. Sí, justamente nos han llegado en esta noche una secuencia de preguntas y también comentarios acerca de muchas realidades que se vienen tocando durante la familia, más que todo jóvenes y niños en estos tiempos. En realidad, considero que, bueno, nos han hecho llegar varias pautas que la vamos a compartir para que usted también pueda ayudarnos a discernir un poco acerca de ellas. Bueno. Tenemos una primera pregunta que en realidad yo como catequista puedo formularla porque me di cuenta durante el transcurso también de la formación de los jóvenes y niños que a veces, en muchos casos, los padres suelen comentar que sus hijos deben decidir acerca de su formación espiritual. Eso quiere decir que ellos deben elegir acerca de su fe. Eso quiere decir que lleguen a un punto donde ellos creen que ya pueden ser lo suficientemente maduros, de alguna manera, y pueden decidir si ser católicos o ir a una iglesia o no ir, o ser ateos o ser agnósticos. Entonces la pregunta que formulamos es, ¿qué argumento podemos utilizar para defender la formación de su fe y su camino espiritual desde el núcleo familiar? Bueno, ¿qué argumentos? El argumento es justamente lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y descubrir quién somos. Si los padres y cualquier bautizado realmente cree que Jesucristo es Dios, cree que Jesucristo viene a salvarnos y no hay otro, entonces, si yo tengo esa fe, yo voy a querer compartir ese tesoro. Pero si yo digo, bueno, mira, esto es una ideología más que cada quien elija y quiera, porque ese es el discurso pagano, entonces uno le podría decir, bueno, pero entonces también, ¿por qué lo mandas al colegio? ¿Por qué no dejas que elija si es que quiere ir o no quiere ir al colegio? ¿Por qué tú quieres imponerle una educación? ¿Por qué quieres que haga ciertas cosas? Entonces yo diría, ese es un argumento que he escuchado en otras ocasiones, pero que en realidad creo que no tiene mayor fundamento. Entonces, ¿por qué compartimos la fe y damos testimonio de fe? Porque creemos firmemente que es un tesoro. Y cuando yo encuentro ese tesoro, no lo quiero para mí únicamente, sino quisiera y quiero que todos encuentren. Y entonces, pensar que yo puedo vivir con Jesucristo o sin Jesucristo y que da lo mismo, y que es algo entre comillas accesorio y secundario, lo que está simplemente manifestando es que esas personas que así piensan no tienen fe. O sea, sencillamente no es que son entre comillas personas muy plurales, etcétera, no, sencillamente no tienen fe y entonces necesitan conversión.
Porque claro, creen que Jesucristo es accesorio, es secundario, no es lo más importante en su vida. Entonces, claro, si no es lo más importante para mí, tampoco puede ser lo más importante para los demás. Pero cuando es al revés, cuando yo creo que para mí es lo más importante, lo esencial, el centro de mi vida, entonces yo no tengo esas, entre comillas, veleidades intelectuales, ese tipo de, entre comillas, open mind, ¿no? Que es propia de esta cultura secularizada, pagana, que se nos quiere imponer. Entonces, claro, si es que los padres no tienen fe, no pueden dar testimonio de fe ante sus hijos. Y entonces van a buscar pretextos y van a creer que les están haciendo un bien, que están siendo muy modernos. Tendrán que dar cuentas, pero lo bueno es que así los padres abandonaran a los hijos y no dieran testimonio de fe, no significa que el Señor los va a abandonar. Y a veces yo conozco casos, conocí unos amigos, así muy open mind, médicos ambos, amigos desde la época universitaria, y resulta que no se habían casado en matrimonio religioso, convivían, y tuvieron 2 hijos. Pero sus hijos crecieron en un ambiente secular, educados ni siquiera en Perú, sino en un país, diría, cuasi ateo, y resulta que estos jóvenes se fueron a hacer sus posgrados y los hijos se convirtieron sin tener el testimonio de los padres. Y los hijos convirtieron a los padres. Y a raíz de la conversión de los hijos, los padres se casaron en matrimonio sacramento. Y los padres iniciaron el camino de fe. Claro, el Señor es tan bueno que las cosas no dependen de nosotros. El Señor no nos pone a nosotros, diríamos, ¿no? Diríamos, Él los pone para participar de su misión, pero Él sabe de lo negligentes que somos. Entonces, cuando los padres están invitados a dar testimonio de fe a sus hijos, es un regalo que se les está haciendo. Pero si los padres no lo hacen, hay de ellos. Y no significa que esos jóvenes o que esos niños van a ser abandonados. El Señor se valdrá de otros medios. Pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces, yo respondería ante esa inquietud que a veces he escuchado en otras ocasiones, que yo tengo que decidir y el Señor me envía a que anuncie el Evangelio. Y entonces, si yo me digo de fe, si yo soy bautizado, yo tengo que saber que tengo esa misión. Si no la quiero cumplir, si me revelo a esa misión, entonces no puedo decir pues que soy creyente. No puedo decir que tengo fe. Tengo que decir que soy pagano, como el caso de estos amigos, que habían sido bautizados, habían recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pero se habían paganizado. Y entonces se habían seducido por esas prácticas y esas ideologías que decían, deja que tus hijos. Por gracia de Dios, el Señor hizo que esos hijos se conviertan y ayuden a la conversión de los padres. No sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Sí, padre. Ahorita le van a compartir una siguiente pregunta que nos han hecho llegar. Buenas noches, padre Meloni. Acá nos han hecho llegar una pregunta en relación a si algunos padres creen que ya no deben llamarle la atención a sus hijos o lo hacen de una forma muy leve porque afectan sus derechos y por ende los dejan que hagan todo porque ya les pasará. Preguntan, ¿es correcto llamarle la atención a los hijos sin dejar de amarlos, pero no cubriendo esa situación? Y adicionalmente, padre,
quisiera pedirle, acá mis hijos quieren hacer unas preguntas. Muy bien. Primero contestamos ese y después la de los niños, o primero escuchamos a los niños. Ustedes prefieran. Ya, bueno, ahorita tiene fórmula, ¿verdad? De que cómo hago para escuchar la misa. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 6. 6 años. Muy bien. Celis. Ahora, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, creo que Celis quiere hacer una pregunta. Celis. A ver. Los padres deben interrumpir cuando los hijos están hablando con sus amigos o jugando. Muy bien. A ver, 2 preguntas de los niños y la otra que viene en relación a si es que se debe corregir o no. El ser humano necesita crecer, necesitamos aprender. Entonces, esa visión educativa, entre comillas, open mind, de mira, déjalos que hagan lo que les da la gana, eso es muy libre, eso es un engaño. Eso no ha funcionado ni funciona en ninguna parte del mundo. ¿Ya? En algún momento apareció esa novedad y ya a estas alturas esa novedad ya está prácticamente obsoleta y descartada. Sin embargo, como ocurre en nuestra realidad, a veces eso demora, pero eso es algo que yo creo que hay que tener claro. Los seres humanos necesitamos que nos ayuden y que nos corrijan, porque nos equivocamos, porque somos imperfectos. Y los padres tienen que ayudar corrigiendo a los hijos. No implica violencia, ira, pero sí una corrección firme. Si un niño tiene que aprender que no en todos los lugares ni en todos los momentos puede hacer todo lo que quiera. Hay momentos que son para jugar, hay otros momentos que son para descansar, hay otros momentos que son para estudiar, hay otros momentos que tienen que ser para el Señor. Y eso lo tienen que aprender los niños de los padres. Pero cuando los niños no tienen un orden para ese tiempo, porque la vida es el tiempo que nos regala el Señor, entonces los niños se van a desorientar. Y peor si es que en el colegio, en algún lugar, les dicen que ellos pueden hacer lo que les da la gana y ellos se convierten en los tiranos. ¿No? Y un niño tiene que aprender. Y tiene que corregirse. Ahora, los niños en general, yo creo que cuando desde pequeños los padres les enseñan, los niños saben cómo comportarse en la mesa, cómo comportarse en la misa. Y entonces los niños en la misa puede hacer que no entiendan tanto, puede hacer que algunas cosas les parezcan un poco comprensibles en su profundidad, porque es un misterio que para los adultos también no terminamos de comprender, pero los niños logran vivir la misa de una manera muy, muy intensa, por lo menos esa es mi experiencia, especialmente los niños pequeños. Los niños menores de 7 años, los niños que todavía no tienen pecados, porque no tienen conciencia plena del pecado. Pero yo lo que aconsejo a los padres es que los niños no tienen que esperar a la primera comunión para empezar a confesarse. Que cuando los padres notan que los niños ya están actuando mal, con conocimiento y con un ejercicio de una libertad inicial, ya pueden poco a poco enseñarles y que los niños puedan irse confesando. Y eso va a ayudar a que los niños participen mejor de la Eucaristía. Yo decía la semana pasada que en las catequesis de niños y de jóvenes, a veces los catequistas creen que lo que hay que hacer es dinámicas.
Y entonces hacen que los juegos, etcétera, y entonces es la primera parte, canciones. Y cuando llegue el momento de desarrollar los temas, ya los jóvenes están dispersos. Ingresan a la Eucaristía, están totalmente dispersos. Yo creo que es más eficaz que esos juegos, etcétera, que no demuestran ningún beneficio. Yo les decía, es más importante, si es que antes de la catequesis se confiesan primero. Porque si yo estoy en pecado, yo no voy a estar bien dispuesto para escuchar que me hablen de Dios. Y eso también pasa con los jóvenes y los adultos que ya no están en programas de catequesis y también con los niños que asisten a la Eucaristía. La mejor manera de estar atentos en la Eucaristía es de estar sin pecado. Porque si yo estoy con pecado, yo estoy yendo con Satanás a la Eucaristía. Y si yo voy con Satanás a la Eucaristía, por supuesto que Satanás no me va a dejar que yo viva la Eucaristía. Va a tratar de impedirlo. Y entonces, si la lucha es contra los tronos, las dominaciones, y no solo con nuestra fragilidad humana, nosotros tenemos que tratar de aprovechar todo lo que el Señor nos da para que nosotros aprovechemos mejor la gracia. Y entonces, uno de esos regalos es el sacramento de la reconciliación. Entonces, mi consejo es, padres con niños que todavía no han recibido el sacramento de la primera comunión, de la Eucaristía por primera vez, deben enseñar a que sus hijos se puedan reconocer sus pecados y que se puedan ir confesando y hablar con los sacerdotes en las parroquias donde acuden para que los confiesen. Y mi consejo también es que los que son catequistas de primera comunión y catequistas de confirmación, la primera catequesis debe ser la confesión. Y entonces, antes de empezar cualquier tema, cualquier enseñanza, primero la confesión. Mucho más antes de ir a misa. Entonces, ir a misa en pecado es estar sordo, estar ciego, estar mudo, y lo más probable es que nos va a parecer una pérdida de tiempo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, si es que los padres no pueden intervenir, entre comillas, en los espacios de los hijos. Depende. O sea, y los hijos tienen que darse cuenta justamente que no son un Estado independiente, no son una república soberana, sino son dependientes de los padres. Y los padres están para ayudar a los hijos. Y entonces, pueden dialogar. Los niños pueden creer que de repente ellos en los juegos infantiles son totalmente autónomos y pueden creer que sus juegos y sus conversaciones con otros niños de su edad son absolutamente, diríamos, inocuas. Pero si es que los padres perciben de que de ahí no está saliendo algo bueno y que es algo que puede ser negativo, los padres tienen todo el derecho de decir, un momentito, suspendemos esto, hacemos un paréntesis hasta que se ponga orden. Pero esto de que, bueno, ¿sabes qué? Este es mi espacio y acá nadie entra, yo acá me convierto en rey soberano, independiente de esta monarquía, que es este tiempo que yo me doy, es un exceso de parte de los niños. También sería un exceso de diríamos, un excesivo tutelaje. Los padres tienen que darle, como se dice, un poco de cuerda a los hijos, ¿no? Cierta flexibilidad para que los hijos también aprendan de sus errores, pero tratar de dialogar y explicarles. Un niño de la edad, ¿qué edad tiene él? El que hizo la segunda pregunta. 10 años. 10, ya un niño de 10 años ya casi, un niño de 10 años ya hay que empezar a hablar como adulto, ¿ya? Ya tienen que empezar a asumir responsabilidades, ya no es un niño de 10 años, tiene que tender su cama, tiene que
ayudar en la casa, lavar los platos, tener obligaciones, no solo derechos. Porque uno de los problemas en la educación actual es que puro derechos y no hay deberes. Y entonces, si yo no tengo deberes, no voy a poder crecer en responsabilidad. Me voy a convertir en un parásito. Muchas gracias, padre. Bueno. Ya. Buenas noches, padre. Buenas noches con todos. Quisiera yo... ¿Me escucha? Sí. Padre, ¿me escucha? Padre, Te ¿me escucha? escucho. Buenas noches, sí. Buenas noches. Buenas noches, padre. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Bueno, sabemos que hoy en día estamos en medio de una sociedad que está de moda y se ha puesto de moda el secularismo a través de estas ideologías que lo promueven como una moda. Entonces, quisiera entender un poquito, ¿no? Y saber a qué conllevaría una sociedad secularizada, ¿no? Negada a la existencia de Dios y ridiculizando los fundamentos de fe, ¿no? Y creyendo que así la sociedad estaría encaminada a algo mejor, basándose en ideologías de un falso progreso. Entonces, y eso también, ¿qué deberíamos hacer nosotros, ¿no? Para poder dar esa batalla cultural en contra de todo esto, de este problema. Claro, la secularización se ha impulsado a través de estas ideologías, ¿no es cierto? Empezó con la Reforma Protestante, un poco antes con el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Francesa, el agnosticismo, el ateísmo, el materialismo y esta ideología progresista, ¿no? Que por mero esfuerzo humano las cosas van a mejorar siempre. Y entonces nosotros vivimos ahora en una etapa irracionalista, de posverdad, donde ya no interesa la verdad. Y eso es justamente la crisis actual con este tema de las vacunas, pone eso de manifiesto. Miren lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que los investigadores, si ustedes han escuchado las declaraciones que se han producido en relación al tema de las vacunas, de este proyecto de investigación en la fase 3 de las vacunas, ustedes se darán cuenta que ya no tienen claro los investigadores qué es la verdad. Es decir, en lo que teóricamente era el núcleo duro, que era la comunidad científica, las instituciones académicas, ya no interesa la verdad. ¿Y por qué no interesa la verdad? Porque fíjense lo que esto está poniendo de manifiesto. Esta vacuna no ha terminado la fase 3 de experimentación. Estos investigadores fueron contratados para decirle al Estado y a la sociedad peruana si estas vacunas eran convenientes o no. Para eso se hace el estudio de fase 3 en población, para ver si es que los riesgos, las desventajas son menores que los beneficios y la protección es la adecuada. Pero ¿qué ha ocurrido? No han terminado esos estudios. Gobernantes y autoridades ya están usando una vacuna que ni siquiera tiene registro sanitario, y los mismos que llevan adelante la investigación son los que promueven el uso de este producto que supuestamente ellos todavía no saben si es que sirve o no sirve. Es decir, ya no interesa la verdad. Y eso es lo que define a las ideologías. El término ideología tiene dos acepciones. Uno, desde las ciencias políticas, que es responder al interés de algunos grupos poblacionales, y entonces se elaboran propuestas políticas para esos grupos de la población. Pero otro es desde la teoría del conocimiento, desde la epistemología. Entonces, desde esa perspectiva, lo que es falso, lo que es un engaño, es la ideología. Entonces, estas corrientes ideológicas
que emergieron a partir del siglo XVII, XVIII, XIX y siglo XX, lo que buscan es sacar a Dios. Y que el hombre solo sea el centro. Es una visión antropocéntrica. Pero como el ser humano es criatura de Dios, imagen y semejanza de Dios, si saca el ser humano a Dios, el ser humano ya no sabe quién es. Ya pierde el referente para encontrar su identidad. Y por eso es que estas ideologías promueven estos constructivismos, deconstructivismos como Derrida, todos estos temas de la ideología de género, donde lo que importa no es ni siquiera lo que me dice la razón, lo que me dice la naturaleza y lo que me dice la ciencia, porque no me interesa la verdad, sino lo que a mí me gusta, lo que yo siento y lo que yo creo, es decir, mi opinión. Pero como esos gustos, deseos y opiniones son cambiantes, entonces las personas una y otra vez van a dar vueltas y tumbos. Y eso se ve claramente en ideología de género, en estos temas, por ejemplo, trans. Entonces a las personas le dicen, tú puedes elegir tu identidad y según lo que te guste y tu deseo. Pero cuando alguien dice, ya no me gusta y ya no deseo, y quiero recuperar mi identidad anterior, no lo dejan. Entonces, eso es peor que una prisión. Entonces, esas ideologías son totalitarias. Supuestamente defienden la libertad de decisión y al contrario serían incluso ampliamente liberales, pero como es una libertad sin verdad y la verdad no interesa, tampoco interesa la naturaleza, en el fondo es una esclavitud. Pero claro, es doloroso para la criatura humana descubrir esa realidad. Y eso se manifiesta en que actualmente hay estudios recientes en Reino Unido que muestran claramente que los suicidios asistidos son usados por un gran número de jóvenes. Y los jóvenes que usan esas, entre comillas, libertades, son justamente estos jóvenes que caen esclavizados por estas ideologías. ¿Y por qué quieren que se maten? Para que estos jóvenes no den testimonio a otros jóvenes del engaño. Entonces no quieren que se enteren. Y entonces es justamente lo que estamos tocando ahora. Es que los niños y los jóvenes no tengan pastores, no tengan conexión con las generaciones precedentes. A eso es lo que le llaman, entre los enfoques transversales, el intergeneracional. El intergeneracional es, ¿sabes qué? Yo hago lo que me da la gana. Y por eso es que en mayo de 68, dentro de los grafitis, uno de los más frecuentes era este grafiti: mata a tu padre y a tu madre, y prohibido prohibir. Es decir, yo soy la ley, no hay ley. La ley es lo que a mí me da la gana. Y así voy a ser feliz. Pero eso es falso. No hay ninguna experiencia, ningún fundamento, nada que le diga a ningún ser humano, a ningún gobierno, a ningún joven, que eso se corrobora en la realidad. Es simplemente manipulación ideológica. Entonces, en esas circunstancias, la familia se convierte en fundamental, porque es en el seno de la familia donde el joven se va dando cuenta de que no es simplemente lo que me gusta y lo que yo deseo, y la educación es muy importante, pero si es que hay padres engreidores que creen que amar a sus hijos es dejar que sus hijos hagan lo que les da la gana, no corregirlos, entonces esos jóvenes van a creer que de esa manera ellos van a ser más felices, sin reglas, sin saber que la libertad humana no es una libertad absoluta. Nosotros no somos soberanos independientes, nosotros somos seres de relación con otras criaturas humanas y con Dios.
Y si corto la relación con Dios, entonces ya no estoy sujeto a nada. Y entonces soy un individuo que flota en medio de la confusión generalizada. Y entonces voy a ser fácilmente manipulable. Y por eso es que los padres, los mayores, tenemos la responsabilidad de testimoniar ante los más jóvenes, porque todos hemos sido jóvenes en algún momento y uno no siempre va a ser joven. Y entonces hay una serie de circunstancias psicológicas en el joven que pueden ser entendibles y hay que entender, pero hay que ayudar a que los jóvenes usen su razón y no se dejen llevar solamente de sus impulsos, de sus pasiones, porque ahí es donde pueden cometer los mayores errores. Reconocer que nosotros tenemos inteligencia y voluntad y que nuestras pasiones no son lo que elevan al ser humano, sino son lo que justamente pueden hacer que el ser humano se descamine. Y para eso la fe es esencial, porque las pasiones se purifican en la pasión de Jesucristo, que es lo que vamos a celebrar justamente en su Pascua. Es la pasión, la muerte y la resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su Pascua. Eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Y la pasión que purifica todas las pasiones humanas, incluso el miedo, es el amor de Dios. Gracias, Padre. Bueno. Muchas gracias, Padre. Bueno, nos han llegado algunos casos de situaciones con respecto a ejemplos de familia. Les voy a citar un par de ejemplos para ver de qué manera podríamos ayudar a estas familias, en especial a estos niños y jóvenes, para poder encaminarlos a esta vida consagrada con Jesús. En el primer caso nos preguntan, ¿qué ejemplo dar a los hijos cuando los padres están separados? Quiere decir que no están casados por la iglesia. Y si uno de los progenitores está muy alejado de la iglesia, bueno, en el caso de esta persona que nos ha llegado con este comentario, nos dice que la única ayuda, el único auxilio que les da es que recen por el papá, ¿no? Por la familia. Y en otro caso nos dicen de que una es madrina de bautismo de su sobrina y que, bueno, los padres de esta niña están separados. Por lo tanto, nos pide de qué manera podríamos ayudar a que esta niña pueda seguir el camino de Jesús. A ver, estas llamadas familias disfuncionales, es decir, donde no hay la presencia del padre y de la madre, o el padre y la madre no dan testimonio de amor recíproco en Cristo y no viven la fe, claro, son familias que van a ayudar poco a los hijos, a los niños que interactúen en esa familia. Más aún si es que alguno de los progenitores está ausente por distintas circunstancias, que son situaciones desfavorables, pero no son situaciones, diríamos, que nos deben llevar a un fatalismo de que esa situación no tiene solución. Porque para Jesucristo, para el Señor, no hay nada imposible. Entonces lo que se necesita es que los otros adultos, o el padre o la madre que está en la familia, ayuden, y la mejor ayuda que se puede hacer es que ese niño, ese joven, crezca con un testimonio de fe. Y ese testimonio de fe tiene que ser un testimonio de fe eucarística, es decir, de un amor oblativo. Porque a veces los padres, en esas circunstancias difíciles, tienen heridas y resentimientos muy graves, que hacen que, por ejemplo, se expresen de manera, yo diría, inconveniente y poco edificante con respecto a su esposo, a su esposa, que de repente no ha mantenido la fidelidad, la alianza matrimonial. Y entonces hay que dar testimonio de amor, pero no de un amor que sea sinónimo de sentimentalismo y de engreimiento, sino del amor oblativo manifestado por Cristo en la cruz.
Y la oración y los sacramentos en esos niños, en esos jóvenes son fundamentales. Y claro, esa oración tiene que ser acompañada por la iglesia y por los otros miembros de la familia. Entonces, si es que en una familia existe alguna persona que esté en esas condiciones, los otros miembros de la familia tienen que darse cuenta que son vigilantes de esos hermanos, no como Caín, que dice, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí, nosotros somos guardianes de nuestros hermanos y los tenemos que cuidar. Y el cuidado es llevarlos al Señor. Porque esas personas están escuchando lo mismo que escuchó Caín. ¿Por qué vives amargo? ¿Por qué vives agobiado? ¿Por qué estás desolado? Y justamente lo que tenemos que comprender es que nuestra ofrenda es agradable a Dios. Por eso es que tenemos que ser eucarísticos. Nosotros nos somos amados por Dios. Él nos ha amado primero. Eso es lo que manifiesta Jesucristo. Y así nuestra madre nos abandone, dice el Señor, Él no nos va a abandonar. Y el amor de Dios basta. Entonces hay múltiples testimonios, incluso de santos que han vivido en la orfandad, en medio de las situaciones más adversas, no solo por la ausencia de los padres, incluso esclavos, ¿no? Estoy pensando en Josefina Vaquita, por ejemplo, que descubre al Señor, se encuentra con Jesucristo y es santa. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos llamados a esa vocación. Claro, vivimos en una etapa donde hay una excesiva psicologización. Y entonces la gente cree que los elementos afectivos, emocionales son determinantes, insalvables. Y en estas visiones psicoanalíticas se hablan de los traumas, etcétera, y que eso ya determina la vida de las personas. Eso no es cierto, no tiene ningún fundamento. Lo que es central y esencial en la vida de toda criatura humana es Jesucristo. Y entonces hay que llevarlos a Jesucristo. Si es que además existe el testimonio de un amor cristiano, de la caridad en esa familia, de parte de alguna de las personas de esa familia, entonces ese testimonio va a ser muy importante. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que no estamos solos, que el Señor está cerca de nosotros, que el Señor está entre nosotros y que el Señor está en nosotros. Y por eso es tan importante que reciban los sacramentos, empezando por el sacramento que es la puerta de todos los sacramentos, que es el bautismo. Entonces, lo más importante es eso, que reciban los sacramentos, que vivan la fe. Y si es que no son los padres, si no son ambos, si es uno de ellos, o ni siquiera ninguno de ellos, algún familiar o algún adulto, el Señor va a poner en el camino de esos niños, de esos jóvenes, para que los pueda ayudar, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Padre. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, Padre. Con respecto a una de las preguntas de la señora preocupada por justamente cómo catequizar a sus hijos si ellos tampoco tienen mucho conocimiento al respecto, ¿no? Antes veíamos que toda la fe se transmitía de padres a hijos y esto por muchas generaciones, pero en la actualidad no es así. Una experiencia con Cori, con mi esposa, hace unos años, es que el padre hizo un programa piloto para catequesis familiar, ¿no? Donde los papás eran los que iban a la catequesis y los niños no era necesario la asistencia porque los padres, una vez catequizados, ellos catequizaban a sus hijos, ¿no? Eso era un programa de todo un año que sí, podríamos decir que tuvo muy buenos resultados. Había definitiva poca asistencia del número de familias, ¿no? Porque de una catequesis de 150 se redujo a 50 y tantos. Pero la pregunta va a que
¿está bien encaminar la catequesis hacia ese sentido, a catequizar a los papás? ¿Invita mucho lo que es la catequesis familiar o la catequesis, como comúnmente se llama, la tradicional? A ver, yo pienso que todos nosotros necesitamos ser evangelizados. Es lo que la iglesia y los papas ya desde hace varios años, varias décadas, llaman la nueva evangelización. Y la nueva evangelización es para los clérigos, sin excepción, y para los laicos, sin excepción, solteros y casados de cualquier edad. Todos necesitamos ser evangelizados. Más aún los padres, porque ya hemos mencionado todas las situaciones difíciles en las que los padres tienen que vivir en este mundo contemporáneo. Entonces los padres tienen que ser catequizados, todos tenemos que seguir formándonos. Entonces eso lo tenemos que tener de inicio, de premisa. Ahora, ¿en qué momento uno descubre esa situación? Claro, el ideal es que uno lo tenga claro desde el principio. Pero si no lo tienen claro, lo que hay que hacer es, hay que señalarles esa necesidad a todos los padres, a todas las familias, para que, comprendiendo esa necesidad, ellos busquen cómo poder completar y continuar en su formación en la fe, para que puedan ser testigos de fe ante sus hijos, ante sus familiares. ¿Cuál es el mecanismo específico, el más conveniente? Hay múltiples posibilidades, pero lo que yo creo que sí es un error es que los padres deleguen en los catequistas de primera comunión y de confirmación la catequesis de sus hijos. O sea, los padres pueden enviar a sus hijos a las catequesis de primera comunión y de confirmación, pero no pueden renunciar ni abdicar a su responsabilidad de ser educadores en la fe. Esas otras catequesis complementan, no reemplazan, no sustituyen. Ahora, en algunas otras diócesis, lo que hacen es el modelo que usted menciona, es las catequesis de primera comunión y confirmación, son los padres los que reciben la catequesis y los padres dan las catequesis a sus hijos. Los catequistas lo que hacen es supervisan, evalúan, complementan. Pero ahora el modelo actual en la mayoría de los casos es los padres envían a los hijos y de vez en cuando se aparecen y no tienen la más mínima idea ni hacen seguimiento de lo que están recibiendo sus hijos. Y el tema es que en estos momentos las catequesis no todas son confiables. Porque yo he interactuado con algunos catequistas donde en el grupo de catequesis se han creado estas confusiones que son actuales, ¿no? Como las que se mencionaban en relación, por ejemplo, a los temas del aborto, ideología de género, especialmente moralidad, en los temas del sexto, noveno mandamiento. Entonces hay lugares y hay parroquias, también en Lima en estos momentos, donde los catequistas creen que los pecados contra el sexto, noveno mandamiento no son problema. Entre comillas, son normales. Es decir, son catequistas que están corrigiendo la revelación. Entonces, claro, los padres tienen que darse cuenta si eso está ocurriendo, porque esa catequesis va a ser dañina para los niños y para los jóvenes. Y eso también está ocurriendo en los colegios. Entonces, más que nunca los padres tienen que saber que no pueden renunciar a esa tarea. Y si es que creen que no tienen la suficiente formación, la preparación que necesitan, tienen que prepararse. Tienen que prepararse. Es una prioridad. Eso no pueden postergar. Gracias. Gracias, padre. Continuando con esta ronda de preguntas, por ahí nos están formulando una en la que nos comentan acerca de que si es egoísta decir
tener solo un hijo en un matrimonio. Vamos a tocar un poco este tema de planificación familiar. El matrimonio está abierto a la vida. Y quien decide cuántos hijos debe tener una pareja de esposos, no son solo los esposos, sino son los esposos y el Señor. Entonces, los padres y todos nosotros tenemos que acostumbrarnos a que lo que se haga en nuestra vida no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y entonces, en este punto específico del número de hijos, yo diría, no es una decisión que los padres pueden tomar solos. Lo tienen que hacer en oración y lo tienen que hacer con oración. Porque los hijos son un regalo, un don para que los padres crezcan en el amor, para que crezcan en el amor ágape, para que equilibren ese amor eros sin ágape, que es el que el mundo y las heridas del pecado hacen que nosotros tengamos, entre comillas, como natural. Y entonces los padres tienen que descubrir esa verdad. Y eso lo tienen que tener claro desde antes del matrimonio. Y ya en la vida matrimonial, cuántos serán los hijos, lo tienen que poner en consulta con el Señor. No es algo que hay que consultar primero con el ginecostetra, con el pediatra. No, primero con el Señor. Y Él es el que tiene que ayudarnos. Claro. El mundo dice todo lo contrario. El mundo le dice a los esposos, a las madres, que eso es una decisión de ellos, es autónomo. Es igual como el niño de 7 años que quiere ser autónomo. Es igual. Nosotros no somos autónomos, nosotros somos de Dios. Por eso es que todos estos programas de esta llamada planificación familiar, todo este tema de los anticonceptivos, son contrarios a la voluntad de Dios. Y entonces hay que revertir esas batallas perdidas y que las familias y los esposos redescubran la belleza de la maternidad, de la paternidad y de los hijos. Esa idea de la parejita, un solo hijo, yo diría, fue algo un gran psicosocial que, claro, en muchos casos ha llevado a esas decisiones. Claro, algunos padres todavía están en condiciones de revertir esa situación. Algunos ya de repente, por la edad y las condiciones actuales, ya no será tan fácil, ¿ya? Pero si es que equivocadamente llegaron a esa decisión, tienen que darse cuenta y tratar de compensar esa carencia siempre en casos que son, diríamos, casos que son no involuntarios, ¿no? O sea, yo no me refiero a los casos involuntarios, sino a los voluntarios, a donde con plena claridad, etcétera, decidieron desobedecer al Señor. Eso necesita reparación. Los que fueron por condiciones de algún tipo que son involuntarias, que escapan a su plena decisión, entonces, bueno, el Señor también les mostrará el camino. Pero es algo que es parte de ese proceso de secularización. Ese desprecio por la maternidad y por la paternidad y por los hijos. Listo, padre, vamos a presentar ya una pregunta final para poder cerrar el ciclo de preguntas. Bueno. Bueno, padre, buenas noches. Buenas noches. Hay una persona que estaba preguntándonos cómo evangelizar a hijos que ya son adultos. Ellos fueron evangelizados de niños y adolescentes, pero durante la universidad se alejaron de la fe. A ver. Esta es la pregunta, padre. Claro, no es lo mismo un joven que un adulto cuando ya está casado, ha formado su propia familia o ya no vive en el seno de la familia.
Mientras que vivan en la casa, tengan la edad que tengan, los padres son la autoridad. Entonces, claro, la fe no se impone, la fe se propone. Y entonces la manera en que uno evangeliza es mostrando la belleza de la fe, mostrando la bondad de la fe, mostrando la verdad de la fe. Y entonces nosotros tenemos que dar razones de nuestra esperanza y de nuestra fe. Y de esa manera se evangeliza. Y entonces nosotros tenemos que examinarnos para que descubramos lo que el Señor está obrando en nosotros. Y la mejor manera de evangelizar es con el testimonio de una vida de fe coherente. Lo más negativo y el escándalo es cuando yo digo que tengo fe, pero mi forma de vida y mi testimonio es contrario a mi fe. Y los padres tienen que tener la paz de saber que tengan la edad que tengan los hijos, si es que ellos dan un testimonio de vida coherente, eso va a impactar en los hijos y en cualquier otra persona que recibe ese testimonio. Y yo pongo el ejemplo siempre y me sirve porque estoy en una parroquia que se llama Santa Mónica y es el ejemplo de Santa Mónica. Entonces los padres no se desanimen, tienen que hacer oración. En algún momento ya no es tanto la evangelización en términos de predicarles en palabras, sino como le decía San Ambrosio a Santa Mónica, más que hablarle de Dios a tus hijos, habla con Dios de tu hijo. Entonces hacer oración. Y en la oración hay que pedir dos cosas. Hay que pedir porque el Señor perdone nuestros pecados y los pecados de las personas que nosotros vemos que se han alejado de Dios, y pedir por la conversión personal y por la conversión de esas personas. Esa es la oración que hacen los mártires en el cielo. El libro del Apocalipsis nos enseña que los mártires en el cielo claman por justicia y por venganza. ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a hacer venganza? Pero la justicia de Dios es el perdón. Y la venganza de Dios es la conversión. Entonces nosotros tenemos que pedir por la conversión de nuestros familiares, de las personas que conocemos, de nosotros mismos todos los días. Hay que pedir por la conversión y hay que pedir por el perdón. Porque una persona que vive en pecado va a ser el primer obstáculo para alejarse de Dios. Porque el pecado me aleja de Dios. Entonces, si yo estoy en pecado, no voy a estar dispuesto a lo que me puedan decir mis padres ni mis familiares. Y voy a empezar a querer discutir. Y voy a querer burlarme y voy a querer ridiculizar y me voy a buscar cualquier argumento para no convertir. Porque la conversión es un don. Entonces yo tengo que acompañarlo. Como al paralítico lo llevo. Como esos amigos que llevan al paralítico, lo llevo para poner frente a Jesús. Esa es la situación de las personas adultas y jóvenes también, y ahora incluso niños, que están viviendo en pecado y entonces se alejan de Dios y no quieren escuchar nada. Pero si es que las personas que están a su alrededor les dan un testimonio coherente y los aman, entonces eso va a tener una fuerza muy grande. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre. Creo que a todos nos ha servido esta charla enriquecedora de comentarios acerca del tema de la familia y más que todo por los niños y jóvenes, que son la base y el pilar de este continuar cristiano, ¿no? De este peregrinar en el mundo. Agradecemos su presencia, toda su formación, todos sus conocimientos que ha podido compartir con nosotros. También agradecemos a cada uno de los participantes que nos han podido acompañar en esta noche. Y más aún porque hemos podido comenzar también con el rezo del Santo Rosario. De esta manera también les recordamos que todos los jueves nos reunimos a partir de las 7 de la tarde, para poder rezar juntos el Santo Rosario
y poder juntos ir conociendo más acerca de nuestra fe. Padre, le invitamos a que nos pueda dar la oración final y su bendición para que todos podamos tener una bendecida noche. Muchas gracias, Cristian. Solamente mencionarles, el próximo jueves vamos a tener algunas pequeñas variaciones en el horario. Ahorita no las tengo en mente, pero ya se las comunicaremos, pero igual tendremos el rosario y tendremos la charla. Y la charla del próximo jueves vamos a hacer una charla conjunta con uno de los decanatos de acá de la diócesis. Y entonces va a ser una coorganizada con ellos. ¿Es el decanato cuál? El 10. 9, decanato 9. Y entonces va a ser sobre la ideología de género. Algunos de los temas, por eso no he entrado a hablar tanto de estos asuntos, de estas ideologías, porque el próximo jueves se va a hablar específicamente de la ideología de género, entonces no quería anticipar. Y entonces va a tener la participación de la doctora Sisi Cerellino y del que les habla, igual con la misma dinámica que estamos teniendo ahora, pero conjuntamente con el decanato 9, ¿no? Entonces vamos a hacer una oración para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Hasta la próxima, queridos amigos.